Gloria a Dios, amén, amén, amén. Qué hermoso es nuestro Señor, Dios Todopoderoso, fiel y verdadero, sus promesas no fallan. Gloria al Señor, amén, amén. Café Kids hoy continúa allí, firmes, niños, amén, amén. Hermanos, ha sido una bendición grandísima todo este tiempo. Ya finalizamos el día de ayer el segundo mes, entramos al tercer mes este año 2026. ¿Y cómo van nuestras fuerzas? ¿Cómo estamos desarrollando cada día nuestra fe? Hoy quiero que vayamos a la Escritura. Quiero finalizar hoy la serie que hemos iniciado este año, hoy la quinta parte. Nuevas fuerzas, venciendo el cansancio. Y hemos partido de Isaías 40:31. ¿Lo recuerdan? Isaías 40:31. ¿Recuerdan esa palabra hermosa? Ahora les ayudo con la primera palabra, pero. La segunda es los en Jehová, eso. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Así es, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, aleluya. Partimos de allí y hoy vamos a ver cómo el cansancio puede destruir nuestra vida y está destruyendo la vida de muchas personas. Gloria a ti, Señor. Dice la palabra de Dios en Lucas, vamos a ir al Evangelio, Lucas capítulo 5. Y es un texto conocido, pero hoy vamos a profundizar en esta área. Dice específicamente en Lucas 5, el versículo 4 y 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche habían estado pescando y nada habían conseguido. Hemos estado trabajando todo este espacio y nada hemos obtenido. Padre Celestial, ayúdanos en esta hora preciosa. Gracias por tu guía, por tu bendición. Gracias, amado Señor, por esta palabra de fe que hoy nos entregas. Gracias, amado Señor, porque encontramos en ti aliento, encontramos en ti esperanza, encontramos en ti la fortaleza para no desmayar. Guíanos en el nombre de Jesús, amado Padre. Amén. El cansancio. Entonces, tenemos dos clases de cansancio. El cansancio normal del día a día, de las labores diarias, que llega uno en la tarde, en la tardecita, tarde-noche, y el cuerpo necesita entonces ir al descanso para regenerarse, para que haga su proceso, el cerebro haga su proceso, para que el cuerpo se vitalice nuevamente y el día siguiente pues realice las labores cotidianas. Ese cansancio es normal por el agotamiento del trabajo del día a día, pero cuando pasa a una segunda fase, donde en la noche se descansa y se amanece con dolor, con pesadez en el cuerpo, allí hay una perturbación real del sueño. Se levanta usted o las personas, o hemos escuchado, o quizás nos esté pasando, con fuerzas disminuidas. En lo emocional, el ánimo, la motivación se van apocando. No hay ganas para continuar con las labores del día a día. La búsqueda o alcance de las metas se ven muy lejos y cada vez más distantes. Las situaciones conflictivas y las consecuencias de las decisiones erradas, entonces, ahora se ven gigantes. Esa clase de cansancio hace que la persona entonces manifieste en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, agotamiento. Duele, hay dolor, ¿sí? Hay enfermedad,
Ahora la medicina ha asignado a ese dolor y a esa enfermedad, porque no se conocen las causas, llaman la fibromialgia, que es la enfermedad que no tiene nombre, que no se conoce y duele y duele y duele en diferentes partes, duele, pero no hay un diagnóstico certero. ¿Qué es lo que pasa? En la capacidad de razonar no hay objetivos vagos, la vida se vuelve monótona, rutinaria, se huye del compromiso, se huye de las responsabilidades. Empieza entonces el ánimo, el estado de ánimo, lo emocional y afectivo a ser afectado, donde cada momento se puede ser reactivo y más reactivo y más reactivo y anda todo el tiempo a la defensiva y a la ofensiva, ¿sí? Entonces se alteró el estado de ánimo, el estado afectivo. Se piensa dejar todo tirado. Cuando se duerme no se entra en ese sueño profundo donde haya reparación, donde se haya el descanso, se regenere el cuerpo. El comportamiento puede llegar a ser errático. Las personas comienzan a tener una vida tan rutinaria, pero errática al mismo tiempo. Se va a trabajar, termina las labores, ahí se alimenta, cambia de canales en la televisión o de streaming, o el celular. Ya el cansancio de los ojos se duerme, al otro día se levanta. Eso es un comportamiento errático, la monotonía, la rutina. Se caen las adicciones, los vicios. Se pasa de lo mínimo que estaba ahora una persona con normalidad accesando a internet 2 horas 40 minutos al día, a 4, a 6, a 8 horas y muchos más. Eso ya es una adicción. Y es un vicio cuando la persona empieza a vivir en ese mundo virtual, no real, que le destruye. El cansancio es entonces un arma letal. Cuando no se gestiona, el cansancio puede llegar a destruir a una persona. Vamos a ver en el Antiguo Testamento 2 situaciones en las cuales estas personas expresaron el cansancio. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 1. Y aquí nos encontramos con un grupo, una comunidad, una sociedad dentro de otra sociedad, que es el pueblo de Israel dentro de la nación de Egipto. En el capítulo 1, entonces, se expresan las siguientes palabras. Vamos a leer los versículos 11, 13 y 14 específicamente. Dice el versículo 11: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Ahora pasemos al versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Van 3 cosas ahí, ¿cierto? 4. Amargaron su vida con dura servidumbre o esclavismo, en hacer ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigoros. 6 allí. Y habló el rey de Egipto. Bueno, ya pasa a otra situación, que es el genocidio de los infantes. 6 situaciones destructivas causaron cansancio y cansancio continuo en un pueblo, en una nación dentro de otra nación. El pueblo de Israel entonces estaba siendo sometido a trabajos forzados. Por eso estaba hablando que el cansancio es un arma letal. Usa esta arma el maligno para destruir, y eso era lo que buscaba hacer con el pueblo de Israel. Trabajos forzados con unas cargas pesadísimas, largas jornadas de trabajo, y fuera de eso opresión, maltrato, vituperio, destruyendo la dignidad de las personas. A eso del versículo 15 se añade la amenaza y la matanza de los niños recién nacidos varones, para destruir a una nación, destruir a una persona. El trato de esclavitud, para que no pensaran en otra forma de vida, sino allí,
subyugados. El pueblo de Israel entonces se encontraba cansado y clamó a Dios porque la aflicción era tan fuerte y el cansancio tan fuerte, ya no tenían fuerzas para continuar, fuerzas decaídas. Entonces nos vemos allí en una situación y quizás nos identifiquemos. Pasemos al segundo ejemplo. En el Salmo 6, entonces ahí vamos a relatar unas situaciones que vivió David. David, el que mató gigantes, David, un gigante y organizó el pueblo, fue el rey de Israel, dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, el que no temía y fue a la cueva de Adulam y allí reunió porque le siguieron 400 personas. Pero mira lo que relata en el capítulo 6, versos 6 y 7 y después pasamos al 31, 9 y 10. Mira lo que dice David: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. La almohada estaba completamente mojada de tanto llorar y llorar y llorar. Ahí sí salió la canción, ¿cierto? Llorar y llorar. Riego mi cama con mis lágrimas. Como bastante dramático, ¿cierto, David? Vea lo que dice el 7. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Miren en la situación crítica y de cansancio tan extrema en que se encontraba David. Llora, se consume, su cama está llena de lágrimas. El insomnio, el sueño trastornado le estaba haciendo daño. Pasemos al capítulo 31, vea lo que expresa aquí, versículos 9 y 10. Ten misericordia de mí, oh Jehová, dice, ten misericordia porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos. Se han consumido de tristeza mis ojos y mi alma también, mi cuerpo también, porque mi vida se ha gastado de dolor, mis años de suspirar. Mira lo que dice aquí: se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Se agotaron las fuerzas por la iniquidad y se ha consumido aún en los huesos. Mira, ahí está. Ya la palabra de Dios había hablado de las fibromialgias. Dice ahí clarito: me se han consumido mis huesos. Ese es un término que acuñaron en este tiempo, pero ya la palabra de Dios lo había tratado. Dolor en todo. Consultaba yo esa palabra y dice que es un dolor que las personas no pueden describir. Y van y realizan exámenes y están bien. Los exámenes, ¿no? Pero la persona, no. El cansancio, mira dónde lleva a David, a una vejez prematura, está diciendo, vea. Una vejez prematura, vida gastada de dolor, las fuerzas agotadas, pero ahí hay una razón: por la iniquidad, por el pecado. Y cuando hay iniquidad, es porque se le han abierto puertas al maligno a través de las acciones que nosotros cometemos o los ancestros han cometido, y ese pecado se ha amarrado, se ha atado al cuerpo de uno, a la mente, al alma, al espíritu del ser humano y le está consumiendo. Y la iniquidad da derechos legales. ¿Qué es un derecho legal? Es cuando, lo voy a poner en esta perspectiva, usted necesita hacer un proceso judicial, usted firma un documento que le da poder a un abogado para que lo represente. Ese es un derecho legal, ¿sí? Para que lo represente usted. La iniquidad es por el pecado o por los pecados de los ancestros. Se le firmó un derecho legal, pero ya no a un abogado para que lo defienda, al maligno para que lo destruya, para que destruya nuestras vidas.
Eso es la iniquidad. Bueno, parte de la iniquidad, y lo vamos a estudiar más adelante. Estamos hablando del derecho legal. Y viene entonces la destrucción, y uno sin causa, las personas dicen: pero ¿por qué me va mal en la vida? ¿Por qué hago un negocio y fracaso? ¿Por qué inicio una labor y no me va bien? Vivo enfermo y enfermo, porque se abrieron puertas y se entregaron derechos legales, y el maligno los está usando para destruir a la persona. Y aquí vemos a David y vemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó a Egipto, pero Egipto lo consumió y lo quiso destruir. David, por errores que cometió en la vida, le entregó derechos legales al maligno, y mira lo que estaba pasando. Y clamó al Señor. El 31 es esa solicitud, dice allí: ten misericordia de mí, Jehová, ten misericordia, porque estoy muriendo en vida tempranamente. Una vejez prematura. Tristemente, muchas personas se encuentran en este momento en estas situaciones, sus vidas agotándose. Ahora yo hago una pregunta a usted: ¿a usted le está aconteciendo algo similar? ¿A usted le está sucediendo algo similar? En el día a día y esta sociedad actual, cada momento se viven tensiones, situaciones críticas. El país, usted sabe muy bien lo que está viviendo en este tiempo. Y vemos a veces que quieren levantar esas circunstancias, esas expresiones que muy fácilmente en el celular las vemos, y que dicen aquí, que dicen allá, amenaza viene, amenaza va, rumores de guerra. Lo que profetizó el Señor Jesús se ven, hemos escuchado todas las situaciones tan críticas en el Medio Oriente, en Irán, en todos esos países allá, la guerra que ha iniciado. Y eso poco a poco nos afecta a nosotros. Pero nuestra confianza está en Dios. Amén. Las fuerzas las recibimos desde el Todopoderoso. Este mundo puede estar en caos, pero en Cristo Jesús tenemos respuesta para nuestras vidas. ¿Cómo vencer entonces el cansancio? Vamos al capítulo 5 de Lucas, y allí nos encontramos entonces a Simón y a los amigos de Simón, ese parche buenísimo que se iban a pescar de noche, a hacerle trampa al imperio romano, ¿sí? Era Simón y su hermano Andrés y los hijos de Zebedeo. A este par los hijos de Zebedeo les llamaban Boanerges, los hijos del trueno. Imagínense, los hijos del trueno. ¿Cómo era el papá, el trueno, y ellos eran los hijos? ¿Cómo eran? Reactivos, explosivos. Usted tantico los miraba y ya sacaban chispa, ¿sí? Y entonces un rocecito y ya ¡puf! Salía la fiera. Hablando de fieras estos días, ¿no? Las fieras salvajes. ¡Ah! Eso eran Juan y Santiago, los hijos del trueno. Pero allí estaban, cansados, estos cuatro agotados, toda la noche, no como la canción, sin parar, no, ellos no estaban alabando al Señor, estaban trabajando, pero no tenían el producido. Y dice allí la palabra de Dios que no habían cogido ni un pez. Sus barcas estaban limpias. ¿Le ha acontecido a usted en algún momento que ha rendido en sus labores, en su trabajo, en sus estudios, y no hay resultados? A mí me ha acontecido varias veces. Y viene la frustración, viene el desánimo, el cansancio. El cansancio. Simón y sus compañeros, sin resultados, toda la noche laborando, cansados, se encontraban frustrados. Su condición, estaban desalentados, desanimados. Ellos, por ser del linaje del pueblo de Israel, estaban predestinados para una gran obra y estaban a punto de abandonarla. Lo que el Señor Jesús hace cuando una persona está en esa condición, se acerca. El Señor Jesús se ha acercado a nuestras vidas y se acercó a ellos.
En el versículo 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cristo Jesús se sube a la barca. Se subió directamente a la barca de Simón. Y hoy usted y yo representamos a Simón. Y Cristo Jesús quiere subirse a la barca. Está en nuestra barca el Señor Jesús. Y empieza a enseñar desde la barca de Simón. Empieza a entregar esas palabras de vida eterna. Empieza a mostrar el modelo de vida. El reino de los cielos, como dice en Mateo 4:17, se ha acercado. Esa es la predicación del Señor. Y muestra una nueva manera de vivir. Y todos los que están trabajados y cargados, expresa el Señor desde la barca, nuestra barca, vengan a mí y descansen, vengan a mí y tengan reposo. La predicación del Señor Jesús. Y mientras le enseñaba a las multitudes, ¿qué estaban haciendo estos cuatro? Dice que estaban limpiando las redes, dice que estaban acomodando ya, porque ya había terminado la jornada, había amanecido, ya tenían que ir a casa, tristes y cansados. Pero el Señor Jesús mira a Simón Pedro, versículo 4, y le da una orden: boga mar adentro y echa la red. Vayan, háganlo. ¿Qué hace el Señor Jesús cuando nosotros le permitimos subir a su barca? Direcciona, da un rumbo, entrega una palabra de fe. El Señor Jesús realiza esa obra milagrosa en nuestra vida de transformación total. La realidad puede ser ese cansancio, la realidad puede ser una crisis, la realidad puede ser un caos, pero Cristo Jesús transforma esa realidad con una palabra de fe. Amén. Entonces es el momento que usted hoy tome esa palabra de fe, da esa orden, y esa orden se convierte en un milagro poderoso. En el versículo 10 leemos: y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Jesús les dijo: no teman, desde ahora van a ser pescadores de hombres. Les da esa palabra de no temer, de no temer. Esas son las acciones que el Señor Jesús hace por nosotros los seres humanos. Ahora, ¿qué le corresponde hacer al ser humano? ¿Cómo tiene que caminar en el día a día? Volvamos a la palabra. En el versículo 3, Jesús busca a Simón y le pide para subir a la barca. ¿Qué hizo Simón? Claro, Señor, maestro, ahí está mi barca. Entonces la respuesta es permitirle a Jesús subir a la barca, enseñar desde la barca, desde nuestra vida, en nuestra vida. Es por eso que cuando Nicodemo pregunta: ¿y cómo puede ser eso? Y le dice el Señor Jesús a Nicodemo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, necesitas esa forma para que puedas entrar en el reino. Es la misma parábola. Necesitamos que Jesús venga a nuestra vida para nosotros entrar en la nueva vida. Necesitamos que Jesucristo suba a nuestra barca para que nuestra barca sea direccionada por el Señor Jesús. Versículos 3 al 5. Escuchar claramente la instrucción y seguirla. Señor, toda la noche hemos pescado y nada, hemos trabajado y nada, estamos cansados, ya no queremos más, no queremos ir a la casa, ya no más. Pero Simón, al escuchar las palabras del maestro, expresa: pero en tu palabra echaré la red. En tu palabra, la palabra había sido soltada. El cielo ya había desatado la bendición. ¿Cómo no tomarla? ¿Cuántas veces el cielo ha soltado esa palabra de vida, de fe a nuestras vidas, a nuestra existencia, y la hemos abandonado, la hemos dejado a un lado? Este es el momento, amada iglesia,
Que recuerdes cada una de estas palabras y la que hoy el Señor te está dando. Pedro dijo: más en tu palabra echaré la red. Siguió la instrucción e inmediatamente se fue. Versos 6 y 7. Se fueron y echaron la red y encerraron gran cantidad de peces. Y su red se rompía tanto así que les tocó llamar a los compañeros: vengan a ayudarnos. Porque está establecido, cuando desde el cielo se desata la palabra, el milagro sucede. Amén. Y es momento de usted tomar esta palabra. Señor, yo viviré en tu palabra, haré esto en tu palabra. Este año el Señor nos ha dado Isaías 22:22, puertas abiertas, donde Él nos ha entregado la llave de David, para que lo que abramos nadie lo cierre, y para lo que cerremos nadie lo abra. Y hoy necesitamos reflexionar qué hay que cerrar en nuestras vidas, ciclos, situaciones que hayan sucedido. 2025 nos dejó grandes bendiciones, trajo también crisis. ¿Qué puertas tenemos que cerrar para nunca más abrir? ¿Y qué puertas el Señor nos está abriendo para caminar en ellas? En tu palabra echaré la red. Esta decisión hizo que el milagro que se había desatado en el cielo se hiciera en la tierra. Por eso el Señor enseñó en la oración: así como en el cielo, hágase en la tierra. Cuando el Señor Jesús soltó esa palabra, boga mar adentro y echa la red, el cielo estaba operando el milagro para ser ejecutado aquí en la tierra. Y nosotros necesitamos caminar en esa fe. Amén. Caminar en esa fe. Diga conmigo: yo necesito caminar en la palabra de Dios. Ella activa mi fe. Así que lo que va a suceder, créalo, hermano, créala, hermana, en el cielo está sucediendo ya, porque Cristo Jesús ya lo ha declarado para nuestra vida. Amén. Amén. La situación que esté pasando en este momento, cansancio, incertidumbre, situación crítica que le está agobiando, trayendo aflicción. Recordemos que nosotros somos el pueblo de Dios, somos una nación santa, pero estamos en medio de otra nación, una nación caótica, una nación en crisis. Y vivimos dentro de esta nación. Hay persecución, hay situaciones difíciles que están afectando nuestra fe. Pero Cristo Jesús ha venido a ponerse allí en la mitad para que esas afectaciones no nos hagan daño. Pero es a partir de nuestra fe. En tu palabra, Señor, echaré la red. En tu palabra caminaré. ¿Y qué sucedió? Levantó y Simón Pedro, bajando, y se tiró a la tierra a los pies del Señor Jesús. Humillado, dice allí. Se humilló en rodillas y dijo: apártate, Señor, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. Reconoció que caminaba mal. Reconoció que necesitaba replantear su forma de vivir. Que aunque conocía, porque era linaje real del pueblo de Israel, descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, de forma sanguínea, estaba caminando lejos de Dios, y necesitaba replantearse su vida. Pedro fue a los pies de Cristo Jesús y le dijo: soy hombre pecador. Recordemos que David dijo: sí, me estoy consumiendo, mis huesos y mis fuerzas se han agotado por mi iniquidad. La medicina actualmente y todos los procesos que se hacen para curar el cuerpo no reconocen aún que la mente, el alma, el espíritu, la conciencia, cuando son afectadas por el pecado, destruyen a una persona. Y por eso no pueden dar solución.
hacen procesos farmacológicos, pero no son la solución. Solo Cristo Jesús es la solución. Humillarnos ante el Señor Jesús trae la bendición del perdón, de la salvación. Y cuando sucede el proceso del perdón en nosotros y de la salvación, las fuerzas son renovadas. Usted y yo comenzamos a experimentar en nuestra vida enteramente las nuevas fuerzas, porque ya no vivimos nosotros. ¿Quién vive en nosotros? Amén. Y por eso lo declaramos en la canción: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero necesitamos humillarnos para que Él nos tome como el barro y haga esa obra poderosa de transformación en nosotros. El versículo 11 termina: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Una determinación radical. Obtuvieron en un momentico, en un ratico, lo que toda la noche habían trabajado y no habían obtenido. En un momentico. Entendieron que seguir a Jesús era lo más importante de su existencia. ¿Quieres ver momentos poderosos en este año? Sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Sigue sus pisadas. El viernes que estuvimos aquí en un tiempo de oración, de lectura de la palabra de Dios, de llenarnos de la palabra de Dios, eso hablábamos con las hermanas que estuvieron. Necesitamos que el buen pastor nos guíe día a día, porque el buen pastor dio su vida por nosotros y nos enseñó la manera de vivir en medio de esta sociedad. Solo Jesús es suficiente para vencer el cansancio. Solo Jesús es suficiente para todo lo que nuestra vida necesita. Y regresemos al capítulo 40 de Isaías. Mira lo que dice esta palabra poderosa desde el versículo 25 en adelante. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas, todo lo que existe, quién lo creó. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob? Está hablando a Israel, a su pueblo, nos habla a nosotros, y hablas tú, Israel: mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Repitamos esa palabra, a ver, ese es el versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, gloria a Dios. Tome esa palabra, tome esta palabra de fe. Él no desfallece, Él no se fatiga, y Él da esfuerzo cuando estamos cansados. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Estamos iniciando el tercer mes de 2026 y Él ha prometido que las fuerzas nunca faltarán en nuestras vidas. Amén. Dios nos tiene para grandes cosas. En su casa Dios te tiene para grandes cosas. La crisis que esté tocando a la puerta o que esté viviendo en el hogar es un momento, es temporal, pasará.
Pero necesitas hoy, en el nombre de Jesús y en su palabra, echar la red, obrar, caminar en obediencia al Señor. Cierra tus ojos en esta hora. Oh amado Señor, gracias. Oh amado Señor, gracias. Gracias por esta palabra de fe. Gracias por esta palabra viva y eficaz que hoy nos entrega. Hoy entendemos en el espíritu y en el alma que el maligno usa el cansancio para destruirnos, para robarnos la tranquilidad, para robarnos el proyecto de vida, para robarnos las metas y objetivos que nos hemos trazado en esta vida, para robarnos el deleite, para robarnos la satisfacción de vivir en tu voluntad. Hoy fundamentamos nuestra vida en esta palabra de Isaías 40 y en Lucas 5, donde tú llamaste a estos 4 hombres, les transformó su realidad, decretaste desde el cielo el milagro y ellos al actuar vieron el milagro hecho realidad aquí en la tierra. Transformó su mentalidad, transformó su realidad y los llevó a ver que sus vidas tenían un propósito claro para ser desarrollada aquí en la tierra y traer bendición que sobreabunde. Aleluya. Y así queremos nosotros caminar hoy, Señor. Toma a tus hijos aquí reunidos. Tómanos, derrama de tu gloria y tu poder en esta hora. Quebranta todas esas estructuras que han venido a sabotear el plan de Dios en la vida de ellos. Transforma sus mentes y sus vidas en el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu Santo obre en ti en esta hora. Él está trayendo fuerzas porque su palabra dice: no confíes en tu propia fuerza, no confíes en tus propios pensamientos. Deposita toda la confianza en el Espíritu, que es el que da fuerza, da poder y nos lleva a triunfar. Oh Dios soberano, gracias. Derrama de tu gloria en esta hora. Expresa esas palabras de fe al Padre. Él está escuchando. Y dile: llévate, Señor, este cansancio que tengo. He estado aún nublado en mi mente, en mis emociones. Hoy necesito descansar en ti. Hoy necesito que esa fuerza que has prometido me la des, Señor. Multiplica esas fuerzas, multiplícalas en mi vida, multiplícalas para desarrollar el proyecto de vida que tengo, Señor, para desarrollar una vida de servicio a ti, para desarrollar el ministerio que el Señor te ha entregado. El Señor te dice: no temas, porque desde ahora serás pescador de personas, de hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos. Muchos necesitan conocer esta palabra de vida. Oh, aleluya, Señor Dios. Derrama de tu gloria y derrama de tu poder en los que estamos aquí. Y dile: gracias, Señor. Gracias porque escuchas mi oración. Sana mi alma, sana mis emociones, sana mi cuerpo, Señor, sana nuestro cuerpo, sana nuestra vida entera, Señor. Que tu luz gloriosa sea trayendo abundancia de vida, abundancia de bendiciones. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Bendito Señor, santo, santo. Gracias, Señor. Ahora vamos a orar los unos por los otros y vamos a salir de los asientos y vamos a orar por los hermanos que están aquí. Bueno, vamos a orar los unos a los otros. Gloria a ti, Señor. Vamos a orar, vamos a levantar una oración. Levanta una oración, ¿sí? Vamos a movernos allí en oración. Gracias, Señor.